Si quieres quedarte aquí, tienes que pagar, me dijo mi cuñada en la casa que yo he mantenido. Mi cuñada me exigió renta en la casa de mis padres, sin saber que cada mes, la mitad de mi sueldo paga su techo y su comida. Saqué mis estados de cuenta y le dije, el viaje de 8 horas desde Monterrey hasta el pequeño pueblo en San Luis Potosí, que aún por costumbre llamaba hogar, siempre se sentía como un viaje en el tiempo, no en el sentido nostálgico y cálido que anuncian en las películas, con filtro sepia y música suave de fondo. No, era una regresión forzada, un tirón violento hacia una versión de mí misma que creía haber superado, una piel vieja que me obligaban a vestir cada vez que cruzaba el umbral de esa casa. Con cada kilómetro que devoraba mi coche en la carretera interminable, sentía cómo la ingeniera química Elisa, la líder de proyectos con un equipo de 12 personas a su cargo, la mujer que negociaba contratos de 7 cifras, se desvanecía en el espejo retrovisor. En su lugar emergía, como un fantasma persistente, Elisita, la hija, la hermana, la que siempre debía entender, la que siempre debía ceder, la que siempre, al final, debía pagar. El aire acondicionado del coche zumbaba, un mantra monótono que creaba una burbuja de frescura artificial contra el calor implacable del desierto que se extendía a ambos lados de la carretera como un mar ocre. Pero el frío que sentía no venía de las rejillas de ventilación. Era un frío que nacía en la boca del estómago, un nudo helado de ansiedad que se formaba puntualmente unas 2 horas antes de llegar. Una ansiedad familiar en el más literal de los sentidos. ¿Por qué sigo haciendo esto?, me pregunté, por enésima vez, mientras mis manos se aferraban al volante con más fuerza de la necesaria. La respuesta era siempre la misma, un eco cansado y resignado en mi mente. Era el cumpleaños número 65 de mi madre, y yo era la hija buena. La hija buena siempre vuelve a casa, sin importar el costo emocional. Cuando finalmente giré en la calle de mi infancia, la casa se erguía al final, inmutable, desafiando al tiempo. La pintura color durazno, ya descolorida y cuarteada por el sol inclemente, las macetas con geranios mustios que mi madre alguna vez cuidó con devoción, la reja de hierro forjado que mi padre había instalado hacía 20 años, ahora con manchas de óxido, parecía un santuario de recuerdos, un bastión de estabilidad en un mundo cambiante. O eso me gustaba pensar para no derrumbarme. La realidad, la cruda y dolorosa realidad, era que, desde hacía mucho tiempo, ese lugar se sentía más como un territorio ocupado que como un refugio. Estacioné el coche bajo la sombra rala de un mezquite, apagué el motor y me quedé un minuto en silencio, respirando el aire espeso y polvoriento. Me preparé para la batalla silenciosa que sabía que me esperaba, una guerra de guerrillas librada con miradas, silencios y comentarios pasivo-agresivos. En el maletero llevaba mis ofrendas de paz, mis intentos de comprar un afecto que debería ser incondicional. Había pasado 2 semanas buscando el regalo perfecto, un cojín ortopédico de última tecnología, importado de Alemania, para la espalda de mi padre, Armando, que siempre se quejaba de dolores al levantarse, y para mi madre, Leticia, el perfume francés exacto, ese con notas de jazmín y sándalo que había olido una vez en una tienda departamental y del que había hablado durante meses, pero que jamás se compraría por sí misma, porque era un lujo innecesario. Apenas puse un pie en el porche, la puerta se abrió. No era mi madre con su sonrisa cálida y cansada, ni mi padre con su abrazo torpe y áspero. Era Yadira, mi cuñada. Estaba de pie en el umbral, bloqueando la entrada, con los brazos cruzados sobre el pecho. Llevaba unos pants viejos y una camiseta manchada, pero su postura era la de una reina en su corte. Sostenía un trapo de limpieza en una mano y su expresión lograba ser, simultáneamente, la de una mártir sacrificada y la de una generala inspeccionando sus tropas. «Vaya, por fin llegó la visita», dijo, su voz con un filo que cortaba el aire denso de la tarde. No era un saludo, era una acusación. «Quítate los zapatos antes de entrar, que acabo de trapear. No sabes el trabajo que cuesta mantener esta casa limpia».
No hubo un hola, no hubo un cómo te fue en el viaje, solo una orden, una demarcación de territorio inmediata y brutal. Asentí en silencio, como siempre, evitando el conflicto. Dejé mis zapatos en el felpudo junto a la puerta, sintiendo la familiar punzada de ser una extraña, una intrusa en mi propio origen. Mientras me agachaba para desatarme las agujetas, Yadira vio las bolsas de regalo de marca que había dejado en el suelo. Sus ojos se estrecharon, calculando el valor de su contenido. Algunos sí que pueden tirar el dinero en tonterías, murmuró, lo suficientemente bajo como para fingir que no quería que la oyera, pero lo suficientemente alto para asegurar que cada sílaba se clavara como un alfiler. Cerré los ojos por un instante y conté hasta 3. Había llegado a casa, o, mejor dicho, a la casa que yo pagaba, pero donde ella reinaba. Mi madre apareció entonces desde la cocina, secándose las manos en el delantal. Su sonrisa era genuina, pero estaba teñida de aprensión. Sus ojos se movieron rápidamente de mí a Yadira, midiendo la temperatura del ambiente. «Mija, qué bueno que llegaste», exclamó, dándome un abrazo rápido y huesudo. Olía a ajo, a cebolla y a un miedo sutil. El aroma de mi niñez tardía. «Hola, mamá. Feliz cumpleaños adelantado», dije, forzando un tono alegre que sonó falso incluso para mí. Mi padre entró a la sala desde el patio, cojeando un poco más que la última vez que lo vi. «Elisita», dijo con su voz grave. Me dio un par de palmadas en la espalda que se sintieron más como un deber que como un gesto de cariño. «¿Mucho trabajo?» «Lo normal, papá, pero aquí estoy». Mientras ellos desenvolvían sus regalos con una mezcla de gratitud genuina y la incomodidad de quien recibe algo demasiado bueno, demasiado caro, Yadira observaba desde el marco de la puerta de la cocina, con su postura de supervisora, juzgando, evaluando. Héctor, mi hermano mayor, su esposo, no estaba. Tuvo que salir a hacer unos mandados urgentes para el negocio, explicó Yadira, haciendo que sonara como si Héctor fuera un CEO de una multinacional. Sabía perfectamente lo que eso significaba. Probablemente estaba con sus amigos en el billar del pueblo, gastando un dinero que, indirectamente, también era mío. La conversación que siguió fue la de siempre, un guión desgastado por el uso, un monólogo de quejas y dolencias de mis padres, salpicado por las intervenciones constantes de Yadira, para resaltar lo indispensable que era ella para el funcionamiento del hogar. «Hoy le tuve que cambiar el tanque de gas a tu papá. Tu mamá no quería tomarse la pastilla de la presión, tuve que insistirle media hora. Si no fuera por mí, esta casa se vendría abajo». Yo escuchaba, asentía, hacía las preguntas correctas. Era un papel que me sabía de memoria, y mientras estaba sentada en el sofá de flores que recordaba desde que era niña, mi mente se escapó, como un mecanismo de defensa, al Museo del Dolor, a la galería de recuerdos que explicaban, con una claridad espantosa, cómo habíamos llegado a este punto. Todo había comenzado hacía 10 años. Yo, con 28 años, acababa de conseguir mi primer trabajo serio como ingeniera en Monterrey. Estaba orgullosa, asustada y llena de sueños. Una noche, mi padre me llamó. Su voz, normalmente un roble, sonaba frágil, quebrada como una rama seca. La pequeña empresa de construcción que había sido su vida durante 30 años se había ido a la quiebra. Una mala inversión, un socio fraudulento, los detalles eran borrosos, pero el resultado era nítido. No solo lo había perdido todo, sino que el banco estaba a punto de ejecutar la hipoteca de la casa. Tenían un mes para pagar una cantidad que, para ellos, era astronómica. Recuerdo el pánico en su voz, la vergüenza de un hombre que nunca había pedido nada. Recuerdo colgar el teléfono y sentir que el suelo se abría bajo mis pies. Esa casa no era solo ladrillos y cemento, era el lugar donde aprendí a leer, acurrucada junto a mi padre. Era el árbol del patio donde me rompí el brazo y mi madre me llevó en brazos al hospital. Era el porche donde lloré mi primer desamor. Era el ancla de mi identidad. Al día siguiente, tomé una decisión que cambiaría el curso de mi vida y de mi relación con ellos para siempre.
Llamé a mi padre y le dije las palabras que sellarían mi destino. No te preocupes, yo me encargo. Era joven, apenas ganaba lo suficiente para mí, pero estaba decidida. Haré los pagos mensuales, papá. Solo necesito que me mandes los datos del banco. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego un sollozo ahogado. Mija, ¿cómo te vamos a pagar eso? Es mucho dinero. Es una vida. No se preocupen por eso ahora, le dije, con la arrogancia idealista de la juventud. Es un préstamo. Cuando las cosas mejoren, ya veremos. Lo importante es que no pierdan la casa. Entre familia no hay papeles. Elisita, dijo mi madre cuando tomó el teléfono, su voz llena de un alivio que confundí con amor incondicional. Confiamos en ti. Esa frase, entre familia no hay papeles, fue la trampa. La firma invisible en un contrato de servidumbre emocional. Transformó mi gesto de amor en una obligación indefinida, un cheque en blanco, firmado con la tinta invisible de la culpa y el deber filial. Y yo, en mi ingenua necesidad de ser la heroína, la salvadora, lo acepté. Los primeros años fueron un infierno financiero. Vivía en un pequeño apartamento compartido con otras 2 chicas. Comía pasta con atún casi a diario, y mis únicas salidas eran al supermercado. La mitad de mi sueldo, a veces más, se iba directamente a la cuenta del banco para pagar una casa en la que no vivía. Pero no me importaba. Cada vez que hablaba con mis padres, y los oía más tranquilos, sentía que el sacrificio valía la pena. Me sentía indispensable. Era un rol que, sin darme cuenta, empecé a necesitar. Mi dinero se convirtió en mi única forma de demostrar mi amor, mi única voz tangible en el consejo familiar, aunque nadie lo reconociera explícitamente. Entonces, hace 6 años, Héctor se casó con Yadira y se mudaron a la casa. Al principio, me pareció una buena idea. Mis padres ya no estarían solos, tendrían ayuda. Pero la llegada de Yadira cambió la dinámica por completo. Ella, que venía de una familia con menos recursos, vio en la casa y en la aparente estabilidad de mis padres una oportunidad de oro. Y vio en mí, la hija lejana con un buen sueldo, una fuente inagotable de recursos que explotar. La escalada de la codicia fue sutil, magistral en su ejecución. Primero fueron las llamadas de Héctor, siempre con un tono de camaradería forzada. Oye, hermanita, fíjate que el boiler se descompuso y con el frío que hace. ¿No podrías echarnos una mano este mes? Luego, las de Yadira, siempre más dramáticas, siempre apelando a mi culpa. Elisa, qué pena molestarte, pero a tu mami le duelen mucho las rodillas, y el doctor dice que hay que arreglar la humedad del baño. Es por su salud, ¿entiendes? Y yo siempre decía que sí, porque, ¿cómo decir que no a la salud de tu madre? ¿Cómo negarte a arreglar el techo que te cobijó? Cada petición venía envuelta en un chantaje emocional tan perfecto que era imposible de rechazar sin sentirte un monstruo egoísta. La gota que debería haber colmado el vaso, el momento en que debía haber despertado, ocurrió hacía apenas un año. Yadira me llamó un viernes por la noche, llorando histéricamente. Mi madre, según ella, había tenido una caída fea. Estaban en urgencias y necesitaban 30,000 pesos para unas pruebas médicas muy especializadas que el seguro no cubría. El pánico me cegó. No lo pensé 2 veces. Entré a mi banca móvil y transferí el dinero sin hacer preguntas. Pasé el fin de semana pegada al teléfono, pero Yadira solo me respondía con mensajes cortos. Está estable, los doctores la están viendo. El lunes, desesperada por la falta de noticias, llamé directamente a mi madre. Mamá, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Estaba tan preocupada. Hubo un silencio confuso al otro lado. ¿Preocupada de qué, mija? Estoy bien, aquí regando mis geranios. ¿Por qué iba a estar mal? El mundo se me vino encima. Le conté lo que Yadira me había dicho. Mi madre se quedó callada un momento. Ay, mija, seguro fue un malentendido. Sí me resbalé el otro día, pero no fue nada. Yadira a veces exagera mucho. Colgué, sintiendo un sabor amargo en la boca. Esa misma tarde,
Mientras navegaba sin rumbo por Facebook, vi la foto. Yadira, sonriendo de oreja a oreja, posando con un bolso de diseñador nuevo y unas gafas de sol que gritaban caro. La publicación estaba geolocalizada en un centro comercial de lujo en la capital del estado. La fecha de la foto, sábado por la mañana, menos de 12 horas después de mi transferencia, sentí como si me hubieran apuñalado por la espalda. No era solo el dinero, era la mentira, la crueldad de usar la salud de mi propia madre como cebo para sus caprichos. La llamé, mi voz temblando de ira contenida. Su respuesta fue una obra maestra de la manipulación. «Ay, Elisa, qué mal pensada eres, qué desconfiada. Claro que el dinero fue para estudios y medicinas preventivas para tu mamá. Esto», dijo con un suspiro de fastidio, «esto fue un regalo que Héctor me tenía guardado por nuestro aniversario. ¿Acaso no puedo tener algo bonito de vez en cuando? ¿O te molesta que yo sí tenga un esposo que me consienta?» Colgué, y no hice nada. ¿Qué podía hacer? ¿Provocar una guerra nuclear por teléfono? ¿Acusarla? ¿Y que mis padres, para mantener la paz, dijeran que todo era un malentendido? Así que me tragué el veneno, como tantas otras veces, y dejé que la herida se infectara en silencio. Ese recuerdo amargo se disipó cuando la voz de Yadira, afilada como un cuchillo, me trajo de vuelta al presente. «La cena está casi lista. Elisa, ¿podrías poner la mesa? Ya que estás de visita, al menos ayuda en algo, ¿no crees?». Asentí, levantándome del sofá. La autómata. Mientras caminaba hacia el comedor, pasé por el pasillo que llevaba a las habitaciones. La puerta de mi antiguo cuarto estaba cerrada. Instintivamente, giré el pomo. Estaba cerrado con llave. Fruncí el ceño. Nunca cerrábamos las puertas con llave en esa casa. Yadira apareció detrás de mí, moviéndose con el sigilo de un depredador. «Ah, eso, ahora es mi oficina. Necesitaba un espacio propio para mis cosas. Ya sabes, mis manualidades y eso que vendo por catálogo». Sonrió, una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Las cosas tienen que estar más organizadas, ahora que yo administro la casa. Si necesitas algo de ahí dentro, solo tienes que pedirme permiso». Me quedé mirando la puerta de madera, la misma que tenía pegatinas de estrellas que brillaban en la oscuridad cuando era niña. Mi santuario personal, el lugar donde había leído cientos de libros, donde había soñado con ser ingeniera, donde había llorado y reído en secreto. Ahora era su oficina, y yo, la que pagaba la hipoteca de esas 4 paredes, necesitaba permiso para entrar. Fue más que una puerta cerrada. Fue la anulación simbólica de mi pasado, de mi lugar en esa familia. Fue la confirmación de que para ella yo ya no pertenecía allí. Y en ese momento, una pieza de la resignación que había cargado durante años se rompió, produciendo un sonido agudo y peligroso dentro de mí. La cena fue una tortura educada, una representación teatral para un público inexistente. Mi madre había preparado mi platillo favorito, chiles en nogada, un gesto de amor que se sentía agridulce en medio de la atmósfera enrarecida. Héctor finalmente había llegado de sus mandados urgentes, oliendo ligeramente a cerveza. Me saludó con un abrazo rápido y un «¿Qué onda, hermanita?». Cada vez más joven, se sentó a la cabecera de la mesa, asumiendo su papel de rey del castillo, dejando que Yadira y mi madre le sirvieran como si fuera un inválido. Mientras comíamos, intenté iniciar una conversación normal, hablar de mi trabajo, de un proyecto nuevo y emocionante. «Qué bueno que te va bien, mija», dijo mi padre, «para que veas que valió la pena tanto estudio». Yadira, como siempre, estaba lista para el remate. Claro, es que su trabajo es muy tranquilo. Sentadita en una oficina con aire acondicionado todo el día, sin más preocupación que ella misma. «Otros», dijo, lanzándole una mirada cargada de adoración a Héctor, «tienen que partirse el lomo bajo el sol, con responsabilidades de verdad, manteniendo a toda una familia». El tenedor se detuvo a medio camino de mi boca. El chile, tan delicioso un segundo antes, ahora sabía a ceniza. Miré a mis padres, buscando, suplicando con la mirada un mínimo gesto de defensa.
Mi madre bajó la vista a su plato, de repente fascinada por el dibujo de la vajilla. Mi padre carraspeó y cambió de tema abruptamente. ¿Y el clima en Monterrey, mija? Oí en las noticias que va a llover. ¿Sí te trajiste paraguas? Su evasión fue más elocuente que cualquier palabra. No me defendieron. Nunca lo hacían. Para ellos, la paz familiar era un bien supremo que debía mantenerse a toda costa, incluso si el precio era mi dignidad, mi autoestima, mi verdad. Terminé de cenar en silencio, masticando la comida y la rabia. Cada bocado era un recordatorio de que, incluso en esa mesa, alimentada en gran parte por mi trabajo, yo era la extraña, la que no entendía el verdadero sacrificio. Más tarde esa noche, mientras todos veían una telenovela en la sala, el sonido a todo volumen para ahogar los silencios incómodos, subí las escaleras con la excusa de que estaba cansada por el viaje, pero no fui a la habitación de huéspedes que me habían asignado, un cuarto pequeño y sin personalidad en la parte de atrás de la casa. Fui a mi antiguo cuarto, la oficina de Yadira. La llave, por supuesto, no estaba en la puerta. Pero yo conocía esa casa como la palma de mi mano. Recordaba que mi padre, un hombre de rutinas, guardaba un juego de llaves maestras en el cajón inferior de su viejo escritorio en el estudio. Con el corazón latiéndome con fuerza, no por miedo a ser descubierta, sino por la furia helada que me impulsaba, bajé sigilosamente. La luz del televisor parpadeaba en el pasillo. Contuve la respiración, entré al estudio, abrí el cajón quejumbroso y efectivamente, allí estaba el pesado llavero. Tomé la llave que correspondía a mi cuarto y volví a subir, sintiéndome como una ladrona en mi propia historia. Abrí la puerta. El interior me dejó sin aliento, pero no de buena manera. El olor a perfume floral barato y a pegamento de manualidades llenaba el aire. Mis libros de la universidad, mis tesoros, estaban apilados en una esquina como basura, cubiertos de una fina capa de polvo. Mis viejos pósteres de bandas de rock habían sido arrancados, dejando feas marcas de cinta adhesiva en la pared. Mis muebles de madera, que había elegido con tanto cuidado, habían sido reemplazados por un escritorio de aglomerado barato y unas estanterías de plástico llenas de cajas con cuentas, listones y bisutería de bajo costo que Yadira intentaba vender por internet. Pero lo que me heló la sangre, lo que hizo que la náusea subiera por mi garganta, fue ver mi viejo diario, el de la cubierta de cuero falso morado que me regalaron a los 15 años, abierto sobre su escritorio. Estaba siendo usado como un vulgar pisapapeles para sostener un montón de facturas. Lo tomé en mis manos temblorosas. Era una violación, una profanación de mi intimidad, de mis secretos más profundos, de la adolescente vulnerable que fui. Hojeé las páginas y vi lo impensable. Pequeñas manchas de café, una esquina doblada, incluso anotaciones suyas en los márgenes con un bolígrafo rojo. Junto a un poema cursi que le escribí a mi primer novio, ella había garabateado: ja, 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 qué ridícula. La rabia inicial se transformó en un frío glacial. Esta mujer no solo me despreciaba, disfrutaba activamente, despojándome de todo lo que era mío, pieza por pieza, hasta borrarme por completo de la historia de esa casa. Cerré la puerta con llave, devolví la llave a su sitio y volví a la habitación de huéspedes. Me senté en la cama, temblando. Ya no era una cuestión de dinero o de respeto, era una guerra por mi existencia, y había llegado el momento de dejar de ser la víctima silenciosa y empezar a ser la estratega. El sábado, el día de la fiesta de cumpleaños de mi madre, me desperté con una resolución de acero. Ya no iba a confrontarlos con el corazón en la mano, iba a confrontarlos con pruebas, iba a usar la única arma que ellos entendían, el único lenguaje que respetaban, la verdad, respaldada por números fríos e irrefutables. Durante toda la mañana, actué con una normalidad calculada que me asustó incluso a mí misma. Ayudé a mi madre en la cocina, escuché las historias repetidas de mi padre sobre sus años mozos, incluso le sonreí a Yadira
cuando me pidió que fuera a la tienda por hielo y refrescos. Ella, creyendo que su demostración de poder la noche anterior me había domesticado, estaba insoportablemente arrogante, dándome órdenes como si yo fuera su empleada. La fiesta comenzó por la tarde. Vinieron mis tíos, primos y algunos vecinos. La casa se llenó de ruido, risas y el olor a carnitas y tortillas recién hechas. Yo me movía entre los invitados, observando, recopilando datos como una antropóloga en una tribu extraña. Vi a Yadira pavoneándose como la anfitriona perfecta, la dueña y señora de la casa, recibiendo elogios por lo bonita que tenía la casa. Vi a Héctor presumiendo de un reloj nuevo y llamativo que sospechaba también había salido de mi cuenta bancaria. Vi a mis padres, sonriendo, felices en la superficie, pero con una tensión subyacente cada vez que Yadira les daba una orden o les corregía en público. El punto de quiebre, la gota que finalmente derramó un vaso que ya estaba a punto de reventar, llegó de la manera más trivial y pública posible. Estaba en la cocina, cortando más limones para las bebidas, cuando escuché la voz de Yadira en el patio. Hablaba por teléfono con una de sus amigas, pero su voz era tan fuerte y estridente que parecía querer que todo el mundo, incluyéndome a mí, la escuchara. No, hombre, para nada. La cuñadita solterona de Monterrey está aquí, dijo, y soltó una carcajada que resonó en todo el patio. Sí, la que nos manda dinero. Cree que porque es la cajera automática de la familia, puede llegar aquí y hacer lo que se le da la gana, pero ya la puse en su lugar. Ayer intentó decirme algo y la paré en seco. Tiene que entender que aquí hay reglas. Mis reglas. Me quedé paralizada, con el cuchillo en la mano, el jugo de limón escurriendo por mis dedos. El murmullo de la fiesta se desvaneció. Solo podía oír el zumbido de la sangre en mis oídos. Era una cosa sentir su desprecio en privado, pero otra muy distinta era ser humillada así. Ser reducida a una cajera automática frente a sus amistades, aunque fuera por teléfono. Dejé el cuchillo sobre la tabla de cortar, me sequé las manos y salí al patio. Yadira me vio y, lejos de mostrar un ápice de vergüenza, levantó la barbilla en un gesto de desafío. Le dijo a su amiga con una voz cantarina: «Te llamo luego, se me acaba de aparecer un fantasma». Y colgó. «¿Se te ofrece algo?», preguntó, con una dulzura venenosa. «Quiero que te disculpes», dije, mi voz sorprendentemente firme, sin un atisbo de temblor. Ella soltó otra carcajada, esta vez más fuerte, atrayendo la atención de varios invitados cercanos. «¿Disculparme? ¿Por decir la verdad? Por favor, Elisa, no seas tan dramática. Deberías agradecerme que administre tan bien tu dinero. Estás viviendo bajo este techo, comiendo de esta mesa, gracias al dinero que yo envío cada mes. Merezco un mínimo de respeto». Su rostro se contrajo en una máscara de furia. Se acercó a mí, invadiendo mi espacio personal, hasta que pude oler su perfume barato mezclado con el humo del cigarro. «¿Respeto? Tú», siseó, su voz baja y llena de veneno. «Tú no sabes nada de la vida real. Vives en tu burbuja de cristal en la ciudad, jugando a ser importante. Los que nos quedamos aquí, los que nos ensuciamos las manos cuidando a tus padres, los que mantenemos esta casa de pie día a día, esos somos nosotros. Mi esposo y yo». Su voz subió de volumen con cada palabra, convirtiéndose en un grito. «Así que escúchame bien», continuó, señalándome con un dedo tembloroso a escasos centímetros de mi cara. «Esta es mi casa ahora. La gente que vive y respira aquí todos los días es la que manda. Tú solo eres una visita con dinero. Si no te gusta, ahí está la puerta». El mundo se detuvo. Sus palabras resonaron en el patio, crudas, brutales, definitivas. Miré a mi alrededor. Mi tío agachó la cabeza, fingiendo un interés repentino en su vaso de cerveza. Mi prima se dio la vuelta y empezó a hablar animadamente con otro invitado. Y mis padres, que lo habían oído todo desde el umbral de la puerta, se quedaron inmóviles, con los rostros pálidos, petrificados por el miedo a la confrontación, por el miedo a Yadira.
Su silencio fue la traición final, el golpe de gracia. No respondí. No había nada que decir. Me di la vuelta con una calma que no sentía y volví a entrar a la casa, caminando a través de la fiesta como si los invitados fueran estatuas en un museo. Subí a la habitación de huéspedes, cerré la puerta y me senté en el borde de la cama, pero no lloré. La tristeza se había consumido por completo, y en su lugar solo quedaba una claridad gélida, cortante. La guerra había sido declarada abiertamente, y yo, por primera vez, estaba lista para luchar y ganar. Esa noche no dormí. Mientras la casa finalmente se sumía en el silencio, yo estaba sentada en la oscuridad, con la única luz de la pantalla de mi laptop iluminando mi rostro determinado. No buscaba consuelo, buscaba municiones. Abrí la aplicación de mi banco y empecé a cavar, a desenterrar 10 años de historia financiera. Fue un trabajo meticuloso, doloroso y extrañamente catártico. Rastreé cada transferencia, cada mes, sin falta, la misma cantidad para la hipoteca, puntual como un reloj suizo. Y luego, el torrente de las transferencias adicionales, tantas que había perdido la cuenta, para el recibo de la luz, para el gas, para la despensa, para las medicinas de papá, y las grandes, para arreglar el coche de Héctor, para la fiesta de 15 años de la prima lejana, para la emergencia médica de mamá, que terminó en un bolso de lujo. Con cada transacción que documentaba en una hoja de cálculo, la rabia se asentaba en mi interior, no como un fuego incontrolado que consume, sino como un bloque de hielo que congela y preserva. Era una rabia fría, precisa, analítica. Vi el patrón, vi la manipulación sistemática, vi mi propia y estúpida ceguera voluntaria. A las 3 de la mañana, después de horas de teclear y verificar, tenía el total. La cifra en la parte inferior de la pantalla brillaba en la oscuridad, burlándose de mí. 1.845.200 pesos, casi 2 millones de pesos. El precio de mi silencio, el costo de ser la hija buena. Hice una captura de pantalla, y entonces mi mente, entrenada para resolver problemas complejos de ingeniería, para encontrar fallos en sistemas y optimizar procesos, empezó a trabajar en un nuevo proyecto, el proyecto de mi liberación. Envié un correo electrónico a mi mejor amigo, Gerardo, que era contador y mi confidente en Monterrey. El asunto del correo era simple. SOS. En el cuerpo del mensaje, adjunté el archivo de Excel y escribí: Jerry, necesito un favor urgente, te envío esto. Necesito que lo conviertas en un informe profesional, con gráficos, desgloses por año y por categoría. Que sea visualmente impactante, innegable. Lo necesito para mañana por la mañana. Es una emergencia familiar de categoría 5. Gerardo, que conocía fragmentos de mi historia familiar y que siempre me decía que era demasiado blanda, respondió casi de inmediato a pesar de la hora: lo tienes. ¿Estás bien? Lo estaré. Le escribí de vuelta, y por primera vez lo sentí como una certeza. Al amanecer del domingo, ya tenía un plan. Bajé a desayunar con una sonrisa serena en el rostro, una sonrisa que desconcertó a todos, especialmente a Yadira. He estado pensando, anuncié mientras me servía café, mi voz sonando casual y ligera, y creo que tienen razón. He estado un poco desconectada de las finanzas familiares. Ha sido injusto para ustedes cargar con todo, así que he decidido quedarme un día más, hasta el lunes, para que podamos hablar con calma y poner todo en orden. Yadira me miró con una mezcla de sospecha y triunfo. Pude ver los engranajes girando en su cabeza. Probablemente pensó que su arrebato había funcionado, que finalmente me había sometido y que estaba a punto de abrir la cartera aún más para compensar mi ausencia. Me parece una excelente idea, dijo, con una generosidad fingida que casi me hizo reír. Ya era hora de que asumieras un poco más de responsabilidad en esta casa. Pasé el domingo preparando el escenario. A las 10 de la mañana recibí el correo de Gerardo. El archivo que me envió era una obra de arte, impecable, devastador en su claridad. Lo guardé en una memoria USB y,
con la excusa de que necesitaba comprar aspirinas, conduje hasta un café internet en el centro del pueblo para imprimir 5 copias a color. Nadie en la casa debía saber lo que estaba haciendo. Luego llamé a mi tía Corina, la hermana menor de mi madre. Ella era la única en la familia que siempre me había defendido, la única que veía a través de la fachada de santurrona de Yadira. Le conté todo, sin omitir un solo detalle humillante, desde la humillación en la fiesta hasta mi plan para el día siguiente. «Esa mujer es una víbora venenosa», exclamó mi tía al otro lado de la línea, su voz vibrando de indignación. «Ya era hora de que les pusieras un alto, mija. Estoy harta de ver cómo te tratan. Cuenta conmigo. Mañana al mediodía estaré allí. Le diré a tu mamá que vine a traerle un postre. Tener una aliada, una testigo imparcial, me dio la fuerza que necesitaba». El resto del día fue una extraña calma antes de la tormenta. Héctor intentó acercarse a mí en un momento en que estábamos solos en el patio, mientras yo fingía leer un libro. «Oye, Elisa», comenzó, rascándose la nuca, sin poder mirarme a los ojos. «Sobre lo de ayer, Yadira a veces tiene un carácter fuerte, ya sabes cómo es, no lo tomes personal. Está muy estresada con lo de la casa y...». Lo miré fijamente, por encima del borde de mi libro, y no dije nada. Dejé que su voz se apagara en un murmullo incómodo. «No, claro que no. Es solo que las cosas son complicadas», terminó, y se escabulló de vuelta a la casa. Su debilidad, su incapacidad para defenderme o para enfrentar la verdad, me dio más asco que la propia maldad de Yadira. Él era un cómplice silencioso, un parásito cómodo que se beneficiaba del sistema que su esposa había creado. El lunes llegó, cargado de una electricidad palpable. A las 12 en punto, como un reloj, sonó el timbre. Era mi tía Corina, con una gran sonrisa y un pastel de 3 leches en las manos. La tensión en la casa aumentó instantáneamente. Yadira sabía que mi tía no era su fan, y la recibió con una frialdad apenas disimulada. Después de los saludos de rigor y de que mi madre sirviera café, tomé el control. «Mamá, papá, Héctor, Yadira, tía. Gracias por estar aquí», comencé, mi voz tranquila pero resonando en la sala. «Como dije ayer, quiero que hablemos de finanzas. Quiero que todos tengamos claro cuál es el estado real de esta casa y cuál es el rol de cada uno». Me puse de pie y, con un movimiento deliberado, coloqué una carpeta para cada persona sobre la mesa de centro. «Ya que ayer se habló tanto de dinero y de quién manda aquí», continué, mirando directamente a los ojos de Yadira, «creo que es hora de ver los números». Yadira sonrió con suficiencia, cruzándose de brazos. «Por fin. A ver, ilumínanos con tu sabiduría de la gran ciudad». «Con gusto», respondí. «Por favor, abran la carpeta». El silencio que siguió fue lo más satisfactorio que había experimentado en años. Fue un silencio denso, pesado, roto solo por el sonido del papel al ser volteado. Vi sus rostros cambiar a medida que pasaban la primera página. Era un gráfico circular, simple y brutal, que mostraba las aportaciones a los gastos del hogar en los últimos 10 años. Una porción enorme, de un color rojo intenso, que ocupaba el 90% del círculo, estaba etiquetada como Elisa. El 10% restante se dividía entre la pequeña pensión de mi padre y una delgada línea etiquetada como otros. «Como pueden ver», expliqué, mi voz ahora como el filo de un bisturí, «esta casa no se ha mantenido sola. De hecho, se ha mantenido casi exclusivamente con mi trabajo». Héctor se puso pálido como el papel que sostenía. Mi madre empezó a llorar en silencio, tapándose la boca con la mano. Yadira, sin embargo, intentó contraatacar, aunque su voz temblaba. «Esto es ridículo, es una manipulación. Claro que mandabas dinero, era tu obligación como hija. Pero nosotros pusimos el trabajo, el sudor, el día a día. Eso no se puede medir en un gráfico estúpido». «Me alegra que menciones el día a día», dije, mi calma desquiciándola, «porque también he hecho un pequeño desglose. Por favor, pasen a la siguiente página». La siguiente hoja era la estocada final. La había titulado
análisis de inversión y retorno, gastos declarados versus gastos reales. Era la tabla que Gerardo me había preparado. Leí en voz alta la primera línea, saboreando cada palabra. 15 de marzo de 2023. Monto enviado. 30,000 pesos. Propósito declarado por Yadira, reparación urgente del techo por goteras, uso probable. Hice una pausa dramática, mirando a mi cuñada, viaje de fin de semana a Puerto Vallarta. Fotos publicadas en su perfil de Facebook, el 17 de marzo. Continué, implacable, línea por línea. El reloj nuevo de Héctor, para una entrevista de trabajo importante. El celular de última generación de Yadira, para poder vender mejor mis manualidades. Las cenas en restaurantes caros, para celebrar el aniversario de los papás. Cada mentira, cada abuso, cada manipulación, expuesto en blanco y negro, con fechas, cifras y pruebas irrefutables. Cuando terminé, nadie dijo nada. La arrogancia de Yadira se había desmoronado por completo, dejando al descubierto el pánico puro que había debajo. Mi tía Corina la miraba con un desprecio absoluto. Dejé que el peso de la verdad se asentara en la habitación por un largo minuto. Luego, saqué mi teléfono. Abrí la aplicación de mi banco y lo puse frente a ellos, sobre la mesa. En la pantalla, visible para todos, estaba la transferencia automática mensual de 15,000 pesos, programada para ejecutarse al día siguiente, y junto a ella, un botón rojo brillante que decía cancelar. Yadira, dije suavemente, pero cada palabra pesaba una tonelada. Como la dueña de la casa, la que manda aquí, la que toma las decisiones importantes, la decisión final es tuya. Mi dedo se cernió sobre el botón rojo, sin tocarlo. Mantengo esta transferencia. O la cancelo para siempre y te dejo administrar tu reino con tus propios recursos. El rostro de Yadira era un poema de emociones contradictorias. La incredulidad luchaba contra el terror. Abrió la boca para hablar, pero solo salió un sonido ahogado, un pequeño quejido. Miró a Héctor en busca de ayuda, pero él estaba tan pálido como un fantasma, con la mirada fija en los papeles que demostraban su complicidad y su patética existencia. ¿Qué estás haciendo?, balbuceó finalmente Yadira, su voz un hilo tembloroso, casi inaudible. Estoy poniendo las cosas en su lugar, respondí, mi calma intacta, mi poder absoluto. Estoy dándote exactamente lo que pediste, el control total, la responsabilidad total, ya no más cajera automática. A partir de ahora, si quieres mandar, tendrás que pagar el precio. No puedes hacer eso, gritó, su pánico convirtiéndose finalmente en histeria. No puedes, tus padres te necesitan, nosotros te necesitamos. Ah, dije, levantando una ceja. Así que ahora sí me necesitan. Hace 2 días solo era la cuñadita solterona, la visita con dinero. Es curioso cómo cambian las cosas cuando los números salen a la luz, ¿no? Mi madre rompió a llorar desconsoladamente, sus sollozos llenando la habitación. Elisita, por favor, hija, somos una familia. No nos hagas esto. Sí, mamá, somos una familia, afirmé, pero mi voz ya no tenía la suavidad de antes. Era dura como el diamante. Y en una familia se supone que hay amor y respeto, no explotación y humillación. Durante 10 años yo he cumplido mi parte. He dado amor, respeto y casi 2 millones de pesos. ¿Qué he recibido a cambio? La pregunta quedó flotando en el aire, sin respuesta, una acusación en sí misma. Héctor finalmente reaccionó, se levantó de un salto y se volvió hacia su esposa. Pero no fue para defenderme, fue para culparla, para salvar su propio pellejo. ¿Qué has hecho, Yadira?, le espetó, su voz llena de una desesperación cobarde. ¿Qué nos has hecho? Te dije que no la provocaras, te dije que te calmaras. La traición final. Ni siquiera en ese momento podía asumir su propia responsabilidad. Era más fácil sacrificar a su esposa que admitir que había sido un parásito durante una década. Mi tía Corina,
que había permanecido en silencio hasta entonces, observando todo como un juez, se puso de pie. Ya basta, dijo con una autoridad que silenció a todos. La única que ha sido provocada aquí durante años ha sido Elisa. ¿Y ustedes dos?, dijo, señalando a Héctor y Yadira con un dedo acusador, han vivido como reyes a costa del sacrificio de esta mujer. ¿Y ustedes? Se volvió hacia mis padres. Su voz, ahora más suave pero llena de decepción, lo han permitido con su silencio. ¡Qué vergüenza me dan! Me levanté. La reunión había terminado. No voy a cancelar la transferencia de este mes, anuncié, mi voz resonando con una finalidad absoluta. Considérenlo un finiquito. Una última ayuda, pero a partir del próximo mes, las cosas van a cambiar drásticamente. Miré a mis padres, que me miraban con ojos suplicantes. El dinero para la hipoteca restante y sus gastos médicos y de alimentación se depositará en una cuenta nueva. A nombre de ustedes dos solamente, una cuenta a la que nadie más tendrá acceso. Luego, fijé mi mirada en mi hermano y mi cuñada. Y ustedes dos empezarán a pagar la mitad de todas las facturas de servicios, luz, agua, gas, internet. Y por supuesto, se harán cargo de su propia comida y sus propios lujos. Les sugiero que empiecen a buscar un trabajo de verdad. Si no están de acuerdo, tienen 30 días para buscar otro lugar donde vivir. El ultimátum resonó en el silencio atronador de la sala. Yadira me miraba con un odio puro, sin disimulo. Héctor, con la desesperación de un hombre ahogándose que no sabe nadar. Elisa, por favor, suplicó mi hermano. No podemos pagar eso, no sabemos cómo. Entonces supongo que tendrán que aprender, respondí fríamente. Se llama ser adulto. Búsquenlo en Google. Con el internet que yo pago. Subí a la habitación de huéspedes y empecé a empacar mi maleta. No había nada más que decir. Unos minutos después, mis padres entraron. Sus rostros estaban surcados por las lágrimas y la culpa. Perdónanos, mija, dijo mi padre, su voz ronca. Te hemos fallado. Hemos sido ciegos y cobardes. Sí, lo han hecho, dije, sin rodeos. El tiempo de endulzar la verdad había pasado. Los perdono, los quiero, son mis padres. Pero necesito que entiendan que el amor no es un permiso para dejar que me pisoteen. Necesito que me respeten, no solo a mi dinero, sino a mí, a su hija. Cuando bajé con mi maleta, Yadira y Héctor seguían en la sala, discutiendo en susurros furiosos, lanzándose acusaciones como dardos envenenados. No me miraron. Mi tía Corina me esperaba en la puerta. Me dio un abrazo largo y fuerte, un abrazo que me ancló y me dio fuerza. Estoy tan orgullosa de ti, sobrina, me susurró al oído. Salí de la casa sin mirar atrás. El sol de la tarde me dio en la cara. Al subir a mi coche, sentí que un peso enorme, un peso que había cargado durante una década, se levantaba de mis hombros. No me sentía feliz, no exactamente. La felicidad era una emoción demasiado simple para la complejidad del momento. Me sentía ligera. Me sentía libre. El viaje de regreso a Monterrey fue diferente a cualquier otro. El silencio en el coche ya no era para contener la rabia, sino para saborear la paz. Con cada kilómetro que me alejaba de ese pueblo, sentía que la verdadera Elisa, la mujer fuerte e independiente, la que había construido una vida por sí misma, volvía a tomar el control, dejando atrás para siempre a la sumisa y complaciente Elisita. Sabía que la relación con mi familia nunca volvería a ser la misma. Quizás se había roto para siempre, o quizás, solo quizás, al destruir la falsa armonía basada en mentiras y abusos, había abierto la puerta a la posibilidad de construir algo nuevo, algo real, algo basado, por primera vez, en el respeto mutuo. Ahora, ha pasado un mes desde aquel día. Tal como lo prometí, el dinero para mis padres está seguro en su nueva cuenta, pero mi teléfono no deja de sonar. Es mi hermano, llamando todos los días. Sus mensajes de voz son una mezcla patética de súplicas y chantaje emocional. Me dice que Yadira está muy arrepentida, que ha aprendido la lección.
Me dice que la situación es insostenible, que no les alcanza el dinero. Me acusa de estar destruyendo a la familia, de ser cruel y rencorosa. Mis padres también me llaman. Me piden, con voces llorosas, que por favor perdone y olvide, que vuelva a ser como antes para mantener la paz. Pero yo me he dado cuenta de que esa paz de la que hablan era solo mi silencio. Era la calma que ellos sentían mientras yo soportaba la tormenta sola. Y ahora me pregunto, y les pregunto a ustedes, ¿estoy equivocada por elegir mi propia paz y mi dignidad, incluso si eso significa romper la falsa armonía de mi familia? ¿Exigir justicia y respeto me convierte en una persona cruel? ¿O es simplemente reclamar lo que merecía desde el principio? ¿Debería ceder y volver a ser su red de seguridad? ¿O es hora de que ellos aprendan a caminar por sí mismos, aunque tropiecen y caigan en el camino? Gracias por escuchar mi historia. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Y por favor, déjame tu opinión en los comentarios. Realmente necesito saber qué piensan